nosotros estamos... Pásame mi teclado. Eso. Cuando nosotros estamos, es que tengo el teclado de la laptop, pero como la laptop es gringa, pues me pongo todo neurótico de que no siempre puedo poner todo el... No, yo que soy un obseso en algunas cosas, bueno. Entonces, tenemos nosotros el tema de la luz. La luz, que se considera para la Cábala hebrea un bien infinito. Obviamente me estoy refiriendo, pero por supuesto que me estoy refiriendo a la luz del sol, porque si algo nos ha demostrado la hiperinflación, algo que nos está mostrando la hiperinflación de precios del combustible, ¿no? De gas natural, es que la luz no es barata y menos aún si no la pagas, ¿no? Pues ya te la corta, ¿no? Entonces, para la Cábala, la luz infinita, pues es la luz del sol, ¿no? Y una de las cosas que nos llama la atención mucho, bastante, requete harto, es el tema de que cuando nosotros hablamos en astrología de los signos, no estamos hablando de personajes, estamos hablando de lugares. O sea, Piscis es una constelación que está ubicada en el cielo. No estamos hablando, no estamos hablando de un personaje, estamos hablando de una ubicación, ¿no? Y llega el momento en el que entonces, ¿quiénes son las inteligencias detrás? Y los estudiantes que tengo en el curso de ángeles se ponen así como de, ¡ay! Debieron de haberlos visto en la última clase que tuvimos de ángeles, andaban sacando chispas por los ojos. Este, y podemos nosotros comentar que las inteligencias que formaron esos signos, que hicieron sus propias casas, no te acuerdas, que hicieron sus propias casas, fueron los planetas. Y esto es muy llamativo, porque si la luz infinita es la manifestación viva del creador del todo, de la razón y de la inteligencia, y el sol es ente que naturalmente irradia y llena de luz todo un espacio, ¿no? Así como muchos de ustedes en la vida de muchísimas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando llega mi hermana, llena de luz y de amor, donde llega y irradia, hasta parece Leo, dice. Y fíjense ustedes cómo fíjense que cuando nosotros, sí, Alexa, polarísimo, estaban felices. Vemos esta capacidad de dar luz, es una manifestación natural, una manifestación completamente natural del Creador y es infinita. Y entonces, este ente que da luz al centro, que gobierna, que controla, y que además nosotros, si le quieren poner nombre o la semejanza adecuada a un arcángel, ¿no? El sol vendría representando quien se encarga de dar la luz. Pero no solamente eso, sino que administra, gobierna todas las demás, todas las demás inteligencias y no les permite la escapada. Y les voy a decir por qué. Los planetas todo el tiempo están intentando escaparse del Sol. Tienen una especie de fuerza centrípeta que todo el tiempo están buscando escaparse y hay momentos en los que casi lo logran, que es cuando entran en retrogradación. ¿Y qué hace el Sol en ese momento? Los vuelve a jalar. Y el planeta, una vez, permítanme tantito, no, a las camas no te subes, por favor. Entonces, rápidamente, para que sea una idea. ¿Sale? Entre este y su hermana nos traen azorados, ¿no? Y nos han demostrado que se pueden comer cosas que nunca hubiéramos pensado. Hoy en la mañana vomitó una cantidad interesante de cojín de sala e hizo popó unida por cojín de sala. O sea, como una especie de chorizo unida por las fibras del cojín de sala. Y lo más interesante es que no se tapó, porque se tapa y se muere, ¿no? Entonces, pues bueno, salud. Ay, sí, criatura, ay, tu cara de angustia. Entonces, y su hermana, ahí está. ¿Eh? La mustia número uno. Es tremenda. Nos la encontramos, venimos de la calle, asomada desde el comedor, sobre el comedor, para como soy, yo se imaginarán. Pero bueno,
¿Cuántas cosas nos pueden dar luz en la vida? Y es bien interesante porque este es un juego de dar y de recibir y de entender lo que tú das como luz en las personas, pero la ausencia de luz como oscuridad, hay dos maneras de tener oscuridad, una muy chafa y la otra muy interesante, muy interesante. Una es que haya carencia de luz y la otra es que haya un atrapamiento absoluto de luz, que sea tanta la luz que hay dentro, pero tanta la luz que hay dentro, que ésta no puede escapar. Y ese fenómeno lo conocemos muy bien en los agujeros negros. Son negros porque es tan pesada la masa interna del agujero negro que los fotones que están hechos de materia son jalados y no pueden salir. Sin embargo, están viendo, y en teoría sí funciona, que llega un momento en el que se concentra tanta energía que un agujero negro posteriormente se va a transformar en un agujero blanco y va a expulsar toda la energía y toda la luz que tenga dentro. Y esto en magia es importantísimo, porque incluso antes de que se hablaran de los agujeros negros, había sacerdotes, rabinos, culturas que hablaban de entidades cósmicas planetarias que absorbían tanta luz que alrededor de ellos parecía que todo era negro. Y después resulta que este personaje que nos da a nosotros una cantidad de luz inmensa, infinita, por lo menos infinita para nuestra expectativa, y está bien, ¿no? O sea, la verdad es de que, o sea, una bombilla que dure más de lo que yo vivo, la verdad es que para mí sería infinito, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos revisando esta parte, resulta que hay un signo que fue creado, que representa la creación, el lugar, el estacionamiento, y que representa además la parte mejor metida del verano. O sea, cuando me refiero a la parte mejor metida, es la parte que más indudablemente se transforma en verano. Y esa parte es el signo de Leo. Y el signo de Leo anteriormente era representado por la melena de león, que a su vez podíamos ver que representaba estos rayos del sol, ¿no? Pero también hay una cosa, como la melena de león se parece a un montón de cosas, entre ellas los nodos, que son puntos imaginarios que utilizamos en astrología, pues ha ido evolucionando hasta que pasamos de la parte más maravillosa y profunda eh, eh, este tema, la cola de león, pues de alguna manera representa una extraña simplificación de un signo tan importante. Y la verdad es que es un poquito peculiar, ¿no? Y también tiene su simbolismo. La cola de león tiene su simbolismo. Y ese simbolismo lo podemos ver arraigado en un dicho interesante en la política y que además es un dicho que no sé si se utilizó en la política y luego se pasó a la masonería o de la masonería brincó a la política. Creo que sería la segunda la más adecuada, pero no tengo ni idea cuando dicen que es el león quien mueve la cola y no la cola al león, o cuando dicen es que ahora resulta que que nadie es culpable, sino el último pelo de la cola del león, como dejando ver lo último de la cola del león. Leo es un signo bastante peculiar porque, junto con Cáncer, es el único signo que fue creado por una luminaria o en el que reina una luminaria, y que es la parte más caliente donde todas las cosas que sí podemos decir que tienen vida proliferan. Todo. A excepción de los virus, porque seguimos hasta la fecha, honestamente, los virus se nos salen de la definición de vida como tal. Es un tema interesante. Digamos que los virus no podemos aceptar necesariamente que estén vivos. No entran dentro de no entran en la categoría de seres vivos, pero resulta que las bacterias y todo lo demás con el calor, pues cuando a los niños les da diarrea o a uno mismo, pues cuando hay calor, ¿no? Todo prolifera con el calor, la vida se manifiesta, los metabolismos suben y el león cree que todos son de su misma condición, lo cual puede ser puesto en dos sentidos, ¿no? Si es un león en el sentido de Leo que piense que todos son igual de importantes, oye, pues suena interesante, ¿no? Pero si la persona la estamos calificando como alguien sin pocos valores, sería eso terrible, ¿no? Los Leos son los más egocentristas del zodiaco. Sí, podría ser. Y te voy a decir una cosa importante, y no hay mayor necesidad de caer en el cliché
astrológico, pero es que esto es muy sencillo. Tú dile al sol, es que yo creo que te crees mucho. Y mientras tanto sigues orbitando alrededor de él en lo que le estás reclamando. ¿No? Y es así como de, oh, pequeña criatura, ¿cómo te explico? Es muy interesante. Entonces, y no soy Leo, ¿no? Diría mi madre, gritos dieras, ¿no? O sea, porque ella sí tenía su ascendente en Leo. Entonces, Leo con ascendente, sí, por supuesto. Entonces, aquí hay un tema que es muy importante. Vamos a hacer un pequeño análisis de qué cosa tenemos que saber y trabajar de Leo. Para esto sí les hago yo un comentario que me parece muy importante, que quiero que se lo lleven en su corazón, a sus casas, en su vida, que lo reflexionen. Porque en esta vida donde hemos hecho un chile, mole y pozole de todo el conocimiento esotérico e iniciático, resulta que hoy sabemos más que nunca cualquier cosa y nunca en la vida habíamos implementado tan mal absolutamente todo. O sea, por el amor de Hashem, nada más observen ustedes la cantidad de personas que detestan su cultura sin tan siquiera conocerla, o la cantidad de elementos culturales que tomamos prestados y que de alguna u otra manera tampoco entendemos. Eso es bien importante, ¿no? O sea, al final terminamos en una selección de buffet, que es, yo creo en el karma, pero no lo alcanzo a entender en su totalidad porque no practico yoga. O yo practico yoga y lo tomo como un ejercicio, bastante bueno, por cierto, pero no entiendo la filosofía y tampoco me disciplino en las reglas que esto tiene. O sea, vamos, tomen en cuenta que nunca en la vida habíamos sabido tanto y al mismo tiempo tampoco, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a un sinfín de temas que han sido muy bien explotados por la mercadotecnia, muy bien explotados por la mercadotecnia, y entonces al final tú terminas una serie de creencias que no aterrizan en el ser humano, menos en tu persona, y uno de esos temas muy complicados es el tema del ego. El ego se ha convertido en una prostituta más de todos los campos del pensamiento y del conocimiento, y que además los mecanismos, eh, dentro de los mecanismos, es muy peligroso que Occidente luche contra su ego, y generalmente siempre sucede, ¿no? Pertenezco a una orden donde de repente luchan tanto contra el ego que Dios santo, de repente muchos maestros los perdimos, ¿no? Ya sudaban agua bendita, literalmente. Y ya hasta te decían, he usado esta prenda por 15 días y está impregnada de mi sudor. Te la vendo en 15,000 pesos, porque me caes bien. Pues es que como él ya había superado el ego, pues su sudor ya era como agua bendita, ¿no? Permítanme un segundo. Entonces, cuando nosotros estamos observando el tema del ego y que de repente una persona te diga, lucha contra tu ego no es importante, todo es ego y yo no tengo ego y todo ese tipo de cosas, pues en ese momento podríamos estar frente a un sociópata. Y cuando nosotros llegamos y le decimos a una persona, oye, pues es que me lastimó tal cosa y te contesta una jalada, o ustedes se avientan una jalada de ese tamaño de, es que es tu ego el que está lastimado, gobiérnalo, tengan cuidado porque a lo mejor el sociópata son ustedes. El ego, el ego como tal, en el que está construido el pensamiento y que además ha sido de alguna manera, de entrada, ha sido demonizado no por las culturas que han luchado en contra del ego, sino por las culturas que han tomado prestados los términos. Y entonces se demoniza. Y entonces al final pasa algo que sucede mucho cuando nosotros narramos a Quirón, el asteroide en astrología, que se termina convirtiendo en esta dichosa herida. Pero esta dichosa herida además es ridícula, porque generalmente cuando tú piensas que ya superaste algo y terminas haciendo algo que es exactamente lo mismo, pero del otro lado de la polaridad, entonces en ese momento te das cuenta que es una persona que está cayendo en el ridículo de no hacer bien adecuadamente las cosas. O sea, les quiero poner un ejemplo. Eh, Ustedes digan que ya por fin soltaron y superaron a su pareja, y pasa constantemente, ¿eh? Que dicen, ya superé a mi pareja. Y llega la persona que ya superó a su pareja y lo primero que dice es, feliz desde que superé a mi pareja. No sabes. Estoy tan feliz y tan contenta porque ya superé a mi pareja. Y desde que superé a mi pareja no sabes qué feliz vivo. Y entonces ahora ya estoy saliendo con otro chico y me doy cuenta que qué bueno que ya superé a mi pareja. Entonces
caemos en el ridículo de que pues, no has superado nada, él sigue exactamente igual de presente en tu vida, nada más de que ahora encontraste una mejor manera de estar haciendo el ridículo, ¿no? Y no he superado absolutamente. Entonces, el tema del ego, la lucha contra el ego, obsesiona tanto a las personas que el egocentrismo termina siendo generalmente un gran problema, y más aún si no se vive en una cultura y en una disciplina y en un mundo que tenga ya ese trabajo discipular. Y hay una cosa bien interesante, hay mecanismos de crecimiento espiritual con ego y sin ego. Porque ustedes qué creen, no todos los hombres van a ser monjes budistas y no todas las mujeres van a terminar por ser célibes. ¿Sí me explico? También honestamente sería algo fuera de todo tipo de concepción. Entonces, no hay que ser ridículos porque hay un camino espiritual que toma la individualidad y la importancia personal como un mecanismo de salud mental, ¿no? Y por lo tanto, el ego no se convierte necesariamente en un enemigo, pero sí en un ejercicio de evolución y de espiritualidad. Sí, voy a compartir pantalla. Ahorita voy para allá, porque todavía no le estoy explicando. Entonces, cuando nosotros hablamos de Leo, que es un tema interesante, déjenme les enseño. Cuando nosotros estamos hablando de Leo, y que además les quiero yo, pues, compartir que Leo me preguntaba a alguien que si es la forma adulta del fuego. En la Trinidad aristotélica podría representar la forma adulta del fuego, sí, muy bien. Y es que ya vimos de entrada el fuego que tiene Aries, que es la chispa, y ya vimos el fuego de las brasas de Sagitario. El fuego que está al centro de nuestro mecanismo es el fuego de Leo, que va a ser el fuego ordenado, o este fuego que ya es este fuego que es como el sol, ¿no? Y ese fuego que además es constante. Que es constante, no es la chispa, que como enciende a veces se apaga, no son las brasas, que todavía algo de fuego hay ahí, pero no está todo el tiempo en un franco estado de autocombustión, de combustión. Entonces, Leo pues, es un signo de fuego que se mueve principalmente por la voluntad. Y en este signo de fuego podemos ver que es un fuego ordenado, y que su palabra clave de Leo, la palabra clave primigenia de Leo, es yo oso de osar. No oso de yo soy como osito, sino como yo oso de yo me atrevo. También se acepta hoy en día el famoso yo organizo de Leo, y pues es que tiene cierta lógica, ¿no? Y el arcángel que estaría representando, pues es el arcángel que cumple con toda la descripción, que es el general de los ejércitos que mueve y gobierna a todos y los pone a hacer o sea, pues el general es quien se encarga de que todos estén girando en torno a sus decisiones, pues obviamente es el arcángel Mijael, obviamente. ¿No? Que además se encuentra al centro de las dos columnas. Cuando nosotros estamos platicando del árbol cabalístico, separa lo que está arriba de lo que está abajo, de lo que está a la izquierda hasta la derecha y marca el camino central. Ok, esto se pone bien interesante porque todos tenemos un sol. Independientemente del signo donde se encuentre, todos tenemos un sol. Y es bien interesante porque en astrología el sol va a ser la representación absoluta, completa y armónica del yo. Y decimos que el sol es el punto donde el espíritu se estrella. Y es que, honestamente, eso de que, bueno, realmente uno de mis maestros decía, es que es el lugar donde el espíritu contacta. Pero no, me parece más bonito y agradable decir que se estrella. No, imagínense, la salida de luces y de otras estrellas y otras cosas que hay por ahí alrededor. Entonces, es un permiso literario que me. Es donde el espíritu se estrella, donde el espíritu toca por primera vez el mundo material. Y cuando hablamos del yo, y que es el espíritu el que toca el mundo material, no solamente estoy hablando del yo que tiene necesidades. Y hoy se lo platicaba yo a una persona, le decía yo, pues bueno, es que el tema de la trascendencia es que si nosotros lo vemos desde un punto de vista peculiar, si yo nada más llego a esta vida, vamos, seamos honestos, si nada más llego a saciar mis sentidos, que además si no los llego a saciar, pues además sufro, entonces muchas cosas las termino saciando porque si no las sacio sufro,
Y entonces termino consumiendo una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de espacio, una gran cantidad de elementos, y lo único que yo dejo es un vacío cuando yo me voy. O sea, básicamente la historia de mi vida es llegué, me alimenté y ya me fui. Y la trascendencia es un llegué, me alimenté, aprendí, dejo y esto se sigue reproduciendo. Eso es la trascendencia como tal. Y cuando uno entiende esta parte, uno va entendiendo a qué hace referencia el yo, porque yo soy algo más que un simple ser con necesidades escalables, ¿no? O que escalan con el paso de los años. Yo soy un algo más que un ser que simplemente escala en sus necesidades y que seguramente viene para algo más que alimentarse. El otro día estaba yo revisando. Miren cómo encuentra maneras de comerse cosas que no sabía yo que se puedan comer. Está comiendo la parte interior del mueble, la parte inferior. O sea, ¿quién iba a decir que iba ella a poder comerse esas partes? O sea, ¿cómo les explico que ya de entrada, o sea, de por sí la cosa no anda como muy bollante? Tengo que pagar mi titulación, mi servicio social de todo, y ya también tengo que pagar una sala, ¿no? O sea, se pone esto hasta divertido. Entonces, que no les sorprenda si sube en redes de estoy vendiendo cursos para pagar la sala, o paletas o alguna cosa así por el estilo, ¿no? Y la parte interesante de todo esto, porque no sé por qué estoy metiendo tanto en mis perros. ¿Dónde está la cosa para que muerdas? Te compré una cosa para que la mordieras, para que no estés sufriendo con los dientes. Entonces, el tema de cuando nosotros estamos platicando de dar luz, nos damos cuenta de que son los dos tiempos del fuego. El fuego está quemando y está consumiendo valores, está consumiendo cosas para poder brillar. El fuego consume, consume. Y sin embargo, ¿qué es lo que te da cambio? Te da luz. Y la luz por eso es certeza, es vida, es reproducción de cosas. Y el fuego se consume en parte a sí mismo y consume sus recursos para dar luz a los demás. ¿Y ustedes a quién le dan luz? ¿A quién le dan luz? Ahora, hay diferentes maneras de dar luz. Por ejemplo, mis perros. ¿Se han comido las partes de las orillas de... ¿Cómo se llama eso? ¿Soclo? El soclo, no sé cómo lo hicieron, pero lograron morder. Ya de los soclos. Eh, mis calcetines. Los que me siguen en mi cuenta personal se han dado cuenta así como de calcetines lavados y mordidos, ¿no? O mordidos y luego fueron lavados. Eh, y sin embargo, cuando ustedes nacen, cuando un bebé nace, ¿qué es lo único que hace? Se alimenta, duerme, se desarrolla, obviamente, hace popó, hace pipí, a veces vomitan, lloran a montones para comunicarse. Y no podemos decir que no dan luz. Dan luz de una manera especial. Y por supuesto, cuando yo tengo una hermana que está estudiando una maestría en ciencias forenses, y yo le pido que por favor no me cuente, ¿no? La última materia de mi carrera fue medicina forense y con el debido respeto apliqué, soy judío, no puedo estar cerca de cadáveres, voy a presentar mi examen como debe de ser, pero no quiero estar cerca de cadáveres. Porque las narrativas, ¿no? De, vamos a sacar el cadáver de un bebé, les voy a explicar cómo lo asesino a X personas, así como de, no puedo, no puedo, no puedo con eso. Porque si hay personas que pueden hacer esto, nos dejan ver que hay estados, complicaciones y diferentes enfermedades que nos pueden llevar a no poder recibir ni tolerar la luz de las personas y no poder entender. O sea, bajo qué idea, argumento, perspectiva un adulto le podría hacer daño a un niño que está enfermo naturalmente. Entonces, y sin tener que llegar tan lejos, también es completamente cierto que entonces, si todo el mundo da luz de diferentes maneras, pero no todo el mundo está listo o dispuesto para recibirla, esto nos mete en un verdadero problema, que es el clásico problema en el mundo esotérico de la conciencia de en dónde te colocas para recibir la luz, ¿no? Y en dónde, y tú, como un ente luminoso, ¿a qué tanto facilitas y qué tanto permites que la gente vea tu luz? Eso es un problema, un verdadero problema.
Porque en muchas ocasiones, una de las cosas que nos llega a pasar constantemente es que no vemos luz en absolutamente nada. O vemos a una persona, y eso es algo que pasa mucho con Leo, es que así que dependiendo quién, pues existe la narrativa. Cuando llega de repente un signo como Leo y dicen es que es soberbio, es egocéntrico, algo hay de eso, algo hay de eso, algo hay de eso. Y además les puedo yo comentar una cosa que es súper importante. La luz, poderla recibir, tiene que ser un acto de conciencia, un dato de receptividad, y darla también debe de serlo. Cuando ustedes de repente dicen, ay, es que tal persona me cae hasta el fondo, es muy válido, es altamente humano, ser selectivos, es algo natural. Pero una de las cosas que es súper importante es, ¿y qué tanto podemos llegar nosotros, que somos entendidos en el tema, supondría, a poder apreciar la luz de otras personas? ¿O qué tanto le doy la oportunidad a otras personas que me muestren su luz? ¿Qué tanto puedo sensibilizarme para dejar que la persona saque su luz detrás de todo aquello que me puede gustar o no gustar? Vamos a suponer que hay gente que dice, no, es que a todos yo creo que nos pasa, pero yo creo que todos tenemos como algún signo que en especial nos cuesta trabajo o hemos identificado que esas veces que de repente sentimos así, así como de, ay, algo me está picando y te das cuenta que es una viga de esas de catedral, ¿no? Dices, ay, dices, mira qué chistoso, ¿no? Me saco esto y es Piscis. Esto y es Piscis. Es esto y es Piscis. Así como de, traigo broncas con Piscis, ¿no? Tema sumamente interesante. A mi alrededor hay puro Virgo con ascendente en Virgo. O sea, comentario así finísimo, ¿no? Virgo complementario a Piscis, ¿no? Entonces, todos tenemos eso y aún así, a veces podemos ver que hay cosas de las personas que nos pueden llegar a molestar. Y aún así, el buen catador debe de ser capaz de ver la luz que hay detrás de esa persona, por extraña, ínfima o incómoda que ésta sea. Y es aquí donde nace, sin querer, un fenómeno del poder. Fíjense qué dato tan interesante está. Es enorme. Aquí nace un dato del poder, del verdadero poder. Cuando a mí me dicen, Alberto, es que eres muy paciente, inmediatamente yo contesto, no, soy súper impaciente, soy súper neurótico, soy súper picky en un montón de cosas, ¿no? Como ver a mi perra parada sobre el lugar donde luego como, ¿no? Eso y que los vasos huelan a humedad porque la gente no sabe que tiene que cambiar de vez en cuando la esponja. Entonces, si algún día me invitan a la casa de ustedes y tienen una esponja de más de 20 días con bacterias jabón resistentes, les juro que sí tengo la confianza de decirles, oye, ¿me dejas lavar el vaso? Huele gacho, ¿no? O sea, se los juro que sí va a pasar. Y no me voy a sentir mal. Me voy a sentir más mal no tener esa confianza de decirles que huele gacho el vaso. Entonces, cuando nosotros observamos esto y dejamos que las personas brillen y nos damos a la oportunidad como plantas multireceptoras, esa es la humildad de las plantas, de recibir esa luz y de esperar a sacar un poco de esa luz. Pues nada, en en ese momento, descubrimos que las personas que son más, que nosotros interpretaríamos como más pacientes o tolerantes, son las más poderosas. Y es ahí donde yo me acuerdo de mi maestro. Les ha pasado que a lo mejor hay un cierto tipo de personas que les llega a molestar, ¿no? No sé, y fíjense que ni siquiera me molesta porque honestamente, tal vez, una de las cosas que es muy interesante para mí, pues yo donde estudié medicina, que además quiero decirles que si pude estudiarlo ahí, no fue por méritos propios necesariamente, ¿no? Hubo una familia o sea, literalmente, o sea, ¿cómo les explico? O sea, estuvo todavía más denso que si hubieran pagado la carrera. Una familia católica.
que literalmente cogió y me dijo te vamos a dar trabajo para que pagues tus estudios. Entonces te voy a dar para que compres una maquiladora, una bordadora, y yo me voy a encargar del trabajo y la vas a instalar ahí. Y era así como de, o sea, básicamente compraste tú la bordadora y el que cobra soy yo. Si eran jodas, si eran jodas, sí me llevé medicina en modo leyenda, para ser honesto. Pero la verdad es que no solamente me pagaron la carrera, sino que me enseñaron a trabajar. ¿Sabes? La cosa más extraña del mundo, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que pues donde yo estudié, pues había muchos chicos, ¿no? Judío como yo, bastante. Pero no faltaba el chico que de repente llegaba y decía, ¿qué onda, Paz? ¿Cómo estás, güey? O sea, es así como desde, yo me llamo Iñaki, Iñaki, pongan el apellido que quieran, ¿no? Güey, y quiero que sepas, güey, que estoy aquí para ayudarte, güey, lo que necesites, güey. Que mira, o sea, si tienes algún tipo de necesidad, güey, no hay pedo, o sea, en verdad no hay pedo, güey. Y saliendo de aquí, güey, nos vamos con unos morritos al Beat Yellow, entonces ahí caen todas las del la Ibero, y pues ya sabes, güey, aquí unos shots, ¿no? Así súper mamalón, que estica el otro, ¿no? Y entonces, pues no sé, pero cada persona tiene, a lo mejor su talón de Aquiles. Yo tengo el mío, ¿eh? Yo sí tengo uno así que es así como de, falta se los digo. Pero cuando muchas personas me decían, como que, ¿qué te pasa? O sea, tú como que con todo el mundo eres así como de, está bien. ¿Por qué? Porque esa misma persona que llegaba y se presentaba activamente de esa manera contra la otra persona que no llegaba y no me hablaba, porque era muy reservada o muy callada, y otra persona, tuve compañeros que fueron así como de, si tienes cara de judío, los judíos me cagan, y yo, wow, ¿no? Así como de, órale, ¿no? Decir aquí no voy a decir nada. O sea, de todo en la vida, ¿eh? Y a todo, yo creo que a todos nos ha tocado de todo. Y también no faltaba el cuate que llegaba y sacaba su navajita y decía así como de, no, la neta, yo soy niñero, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿no? O sea, de todavía. Detrás, independientemente de cómo nos presentamos, detrás, independientemente de las personas cómo encuentran sus puntos de contacto, que es una sumatoria de varias cosas. De entrada, lo que estamos viendo es el ascendente, más el fenómeno de todo lo que engloba su cultura, su medio, su educación, su familia. Y entonces ese no tiene mucha lógica, que el ascendente es el punto de contacto y el punto de filtro antes de entrar al sol, que es el yo, pero ese es el yo más integral, el yo espiritual, el yo que incluye la narrativa del espíritu. Entonces, el ascendente es este mecanismo por el cual yo me siento cómodo interactuando con los demás, ¿no? Algunos dicen, algunos se presentan y dicen, oh, desde que yo prefiero los abrazos, los balazos. Y hay otras personas que llegan y dicen, no manches, que soy súper activa, que estoy que el otro, y pues nada, que duermo en fines de semana todo el día. Entonces, pero no pasa nada porque esa es la manera en la que una persona se siente cómoda, es el ascendente. Pero para llegar entonces a la luz de la persona y poder conocer la luz de la persona, que sí aterrizó en un signo, que aterrizó en un decanato, que además tiene diferentes características y todavía podemos decir que tiene un espíritu único, me tengo que esperar tantito. Y tengo que jugar a ser un girasol, que si veo que si que la luz podría ir por allá, me muevo para allá. Si la luz puede ir del otro lado, me muevo al otro lado. Y entonces, ¿quién puede llegar a hacer esto? O sea, ¿quién puede tener la característica de la salud, del respeto, para poder esperarse a ver el ascendente, dejar que la persona se sienta cómoda? O sea, a lo mejor llegaba Iñaki y me decía, güey, no manches, eso, lo mejor del mundo es mi BMW, güey, tengo también un Audi. Güey, pero si tú tuvieras 1 millón de pesos ahorita, güey, así para comprar un auto, ¿qué te comprarías, güey? ¿Un BMW X o un Audi, güey? O sea, y entonces la mera no faltaba quien le contestaba y decía, no, güey, yo daba el enganche para no sé qué cosa, güey, y esto y el otro, y no faltaba el que le gustaba llegar a eso, no más, güey, estás pendejo, yo sé, ese millón lo agarro y lo invierto en la bolsa, güey, no más, ¿en indexados o en qué hay? ¿Sabes? Es así, ¿no? Detrás de todo eso hay mucha luz, incluso está en lo que están diciendo. Incluso cuando están escogiendo una marca de autos que yo no distingo, yo nomás digo, ese me gusta y se acabó. Se ve bonito y bien lavado, se ve bien, ¿no? Hay mucha luz. Pero para poder dejar, escuchar y visualizar esa luz, tengo que esperar. Tengo que ser receptivo. Y solamente una persona poderosa puede hacerlo. Porque solamente una persona poderosa permite que una persona use su ascendente, se muestre cómoda
con el ascendente, su cultura, más todas las máscaras que quiera llegar a tener esa persona. Y posterior de eso, recibir lo bueno que se pueda recibir en ese trasfondo. Sí hay seres humanos especiales, pero comenzamos a partir de que el ser humano, todos los seres humanos valen un montón, mucho, y de ahí comenzamos hacia adelante. El gran problema radica en que con esto yo quiero, deseo que se queden con una idea de que, de entrada, permitir que una persona llegue con nosotros y sea ella, con todos sus miedos, sus temores, con todo, está padrísimo y es un acto de poder de nosotros, porque una persona que no cuenta con autosolvencia no va a saber ni qué hacer con eso. Y dicho de otra manera súper complicada, cuando una persona es muy difícil, cuando podemos decir que una persona es difícil, es más, hay personas que son difíciles porque además el mecanismo por el que aprendieron a ser es el mecanismo de la dificultad y se presentan como yo soy una persona difícil, el mundo aguántame. Hay gente así. Hay gente que así es y así se presentan y dicen yo soy difícil, aguanta. ¿Y qué hacemos la gran mayoría? Ay, no, qué flojera, guácala, difícil, ay, no, adiós. Y en ese momento me acabo de perder un algo que esa persona me puede nutrir a su manera, pero también le acabo de quitar la oportunidad de encontrar diferentes formas de interacción. Y también no es que esté mal eso. Es que si yo puedo aceptar que una persona es difícil, es rara, es extraña, por lo menos a mi forma de ser, pero aún así la dejo brillar, es porque yo soy una persona poderosa. Y al revés, visto desde la persona difícil, cuando tú abres tu corazón e incluso aceptas, que ese es un comentario súper importante. Es un comentario que cuando lo manifiestas, te comienzas a humanizar enormemente, que es un, hola, me llamo Alberto, y la verdad es de que me da terror que a veces no sé cómo comunicarme, cómo interpretar ciertas cosas de ciertas personas. Y bueno, te las voy dejando porque la verdad es de que no tengo bien idea a veces cómo funciona. Ah, soy insoportable, les advierto, no, bueno. Entonces, una de las cosas que es ahí importante es qué tanto yo permito que mi propia luz salga y mi propia luz nutra a las demás personas. O me estoy transformando en un agujero negro, que es tanta la presión que hay dentro de mí que soy capaz de tragarme mi propia luz y todo lo que se ve a mi alrededor es oscuridad. Y si yo me veo en un espejo, lo primero que veo es franca oscuridad. Alex, Dos cosas. Primero, como un comentario que no sé si complementa, pero un comentario que agrega o suma. Y la otra creo que es un poco relacionada con esto último que acabas de decir, espero no olvidarlo. Justo, ¿no? Pienso como en todas estas situaciones que me ha tocado vivir en mi entorno y pues creo que es un comportamiento general, no me gusta generalizar, pero voy a decir general, de la sociedad, ¿no? Que tendemos como a juzgar mucho y justo a decir, no, es que esa persona es así, pero nos negamos, como bien dices, a ver qué es lo que aporta esa personalidad o esa forma de ser de determinada persona. Entonces, me pasa, por ejemplo, a mí acá en casa, a veces, que un familiar tiende como a tener este tipo de actitudes y le digo sí, pero también checa que el que se comporte así, el que actúe así, el que piense así, le permite crecer de esta manera, ¿no? Entonces, como dices, es bien difícil como llegar a ese punto de decir, sí es así, pero también es así y le ha ayudado el ser así a todo esto y a ti te ha aportado todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un nivel de conciencia bastante profundo, grande, no sé cómo describirlo. con un nivel Y de conciencia ya. sí, sí, me suena, me resuena. Y la otra que va asociada con lo que decías es
justo, ¿no? Se debe al dinamismo que hay, ¿no? O sea, como individuo, esta cuestión de, sí tengo este grado de conciencia, pero también eh, de pronto, lo voy a decir así, mi oscuridad es tan grande que yo solito me absorbo, me ahorco. Entonces es como regresar a este trabajo, de conciencia de decir, no, espérate, ¿no? O sea, sí está pasando esto, pero ¿qué te está dejando? ¿Qué te está aportando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿No? ¿Cómo te estás desenvolviendo en este entorno tan caótico? Entonces, no sé, está súper intenso lo que estás diciendo ahorita. Porque además de aquí vamos a ver desenvuelta una cosa bien importante, y todo lo que Leo nos enseña. Lejos de luchar contra el ego, lo que podemos hacer es tomarlo, fortificarnos y salir adelante. Hay un tema que nos cuesta a los seres humanos mucho trabajo, y miren que a mí me cuesta, no necesariamente por este mecanismo, pero es un tema interesante, que a veces puede ser que estemos del otro lado también. Los límites. Decirle a una persona, no, eso no me gusta, no lo hagas. Generalmente sufrimos las personas cuando le ponemos límites a otra persona, lo sufrimos, porque lo primero que pensamos es que estamos perdiendo, porque además, y los límites generalmente los ponemos desde el enojo, la frustración y la intolerancia. Pero, ¿y qué pasa si yo lleno ese límite de una autoestima poderosa y de un sentirme un ser poderoso? Entonces lo voy a hacer desde el momento del amor. Por ejemplo, una cosa que yo comentaba. Vamos a suponer que de repente no existiera la pandemia y estamos todos de salud, estamos comiendo pollo con mole, ¿no? Y de repente resulta que yo pues estoy pasando por ahí y les veo a ustedes ahí sentados y paso, o hay alguien que está medio recostado en el sillón, para como soy, pues, me agacho, salgo de repente, le subo la blusa y le soplo en la panza. ¿No? Eh, mis grandes filias en la vida, ¿no? Y que me digan así como de, ay, diantres, ¿cómo le digo? Se enoja conmigo, no, es que, hijo, ¿cómo le digo que no, que eso no está bien? O sea, que no me hace sentir bien que me esté subiendo la luz y me esté soplando en la panza, además me da un montón de cosquillas, ¿no? No, y además eso me espanta, y no sé lo que quiero. O cuando hay un amigo que pasa y su manera de decirme te amo mucho, te llega y te da un zape, las caricias negativas. Bueno, pues lo puedo hacer desde el poder y desde el amor. Te amo demasiado. Y como te amo mucho y quiero que esta relación funcione, te puedo decir que eso no me gusta. Entonces, si el poner límites es una manera de procurar desde el poder, o sea, que una persona poderosa pone límites, desde el cuidado y la procuración de la sanidad de las relaciones, entonces el otro camino es que voy a perder se queda completamente desvalido. Y aprendemos a poner límites y aprendemos también a decir adiós. Y otro ejemplo donde el poder existe, nada más de que aquí me voy a meter en camisa como Dios se vara sin querer. Cuando tú tienes a una persona violenta, cuando tú tienes a un violador en las calles y analizas su perfil psicológico, ese violador no es una persona, en muchos casos, porque también hay enfermedades neurobiológicas, dificultades de desarrollo, tumores, que pudieran darnos ese resultado por otra causa. Pero muchos de los asesinos, violadores, personas resentidas con la vida y con la sociedad, que van por ahí, el perfil del violador, el perfil del acosador, no es un perfil hipersexualizado. No es de que le guste demasiado y no se pueda controlar, no va por ahí. Generalmente es una persona herida carente de poder y que ha sentido que el mundo le ha exacerbado demasiado y que cuando maltrata, y se da tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? Tengan muchísimo cuidado porque no saben la cantidad de varones que tengo en terapia por violencia por parte de las mujeres. La persona que violenta, la persona que vulnera, la persona que viola, es una persona que no lo hace porque sea poderosa, sino todo lo contrario. Lo hace porque solamente en un evento tan enormemente horripilante
es el único momento en el que la persona se siente poderosa. Es terrible. Y fíjense qué complicado es esto y a veces qué importante es entenderlo. Porque te topas con alguien enormemente violento en tu vida, tienes una pareja golpeadora, una pareja violenta contigo, y lo primero que tú piensas es que esa persona tiene un poder sobre de ti. Y sin embargo, lo que está pasando en la psique de la otra persona es que es una persona débil, lejos de todo poder. Y cuando tú llevas a una persona que ha sufrido violencia a comprender que no estaba ante un gran tirano o una gran tirana, sino ante una persona, en muchos sentidos, lamentable y tristemente todavía enana, emocional y con madurez enana, en ese momento la víctima comienza a poder ver a su agresor de una manera chiquita, pequeña. ¿Qué pasa con estas personas? Digo, al menos que haya un trasfondo de bipolaridad, border, de trasfondo. ¿Qué pasa con estas personas que de repente en un arranque de celos se bajan y te hacen un mega show? ¿No? O toman tus redes y te difaman con ellas. No diré más. No estás ante una persona grande. Y no estás con una persona poderosa. Estás con una persona pequeña que escala. Y ustedes, cuéntenme una cosa. ¿Cómo reaccionan ante los problemas? ¿Como una persona que es altamente solvente y que puede optar por el razonamiento y la justicia? ¿O como una persona pequeña que por falta de herramientas explota? Y eso te lo enseño Leo. Las cosas más importantes que hacemos no las podemos hacer desde el miedo o la debilidad, las tenemos que hacer desde el poder. Y una persona que se sabe poderosa es una persona que se vuelve paciente. Porque una persona que se sabe poderosa es una persona que saca su luz a compartirla con los demás. Y con el paso del tiempo va tumbando su propia maleza, va tumbando su propia maleza. Les pasó un dato psiquiátrico interesantísimo. Cuando una persona está en un evento sumamente violento, ¿no? Terrible, sale, llora, se deprime contra la persona que tiene todo el año siendo investigador o policía, y sale y dice, ah, qué mierda esto, qué triste estuvo. No sé, estos casos se publicaron, están en el Journal de Psiquiatría, el Journal Inglés de Psiquiatría, eh, que se hicieron estudios muy amplios entre estas personas y notaron una cosa extraña, que había personas que metían licencia de hasta un mes, porque era así como y fueron una serie de dos casos muy interesantes donde participaron muchos cuerpos y muchas personas, un gran cuerpo de investigadores, y muchas personas observaron este evento. ¿No? Y en ese momento, y en ese momento, hubo oficiales que salieron así como si nada, no, pues es que el cuate se mató a él, mató a 14 de sus hijos, dos mujeres que vivían con él, niños, le estoy hablando, el más grande tenía 14 años, y se suicida él al final. Y salen este tipo de personajes diciendo, no, terrible, pero bueno, ya dimos con este cuate, ya esto. Y hubo personas que de ahí salieron y pidieron licencia y fueron al psiquiatra y estaban muy mal, estaban muy afectadas. El primer caso y el segundo se parecen mucho. En el primer caso, la cantidad de personas que se pusieron mal inmediatamente y pudieron sacar sus emociones, estuvieron listas para regresar a su ambiente laboral y hacerle frente con mayor habilidad a temas terribles en un mes. Y no saben la cantidad de personas que se suicidaron, que no se trataron, que no lloraron, que dijeron yo estoy bien, no pasa absolutamente nada. Y entonces, en las diferentes investigaciones, resulta que aquellas personas que pueden identificar más rápido qué tan afectadas están o qué tan afectadas no están
y que pueden contactar mayormente con sus emociones y además hacer la catarsis adecuada para salir adelante en ello, son las personas emocionalmente más fuertes. Porque además el ejercicio del poder de trabajar emocionalmente eso es lo que lleva a una persona a poder experimentar esa emoción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto no es vivir en el mood zen como lo entiende Pisces, que es como este mood de yo estoy zen y no dejo que nada, y tú que te me acabas de cerrar, maldito taxista de Hello Kitty, te deseo toda la paz y el amor del mundo, te deseo que te cargue la chingada, pero lleno de luz y de amor, ¿no? No, eso no es cierto. Eso es show, eso es un ego ahí exacerbado fuera del lugar. Una persona que siente que puede resolver cualquier cosa no tiene que hacer ese tipo de faramayas mentales. Simplemente se puede enojar, se puede indignar, se va a indignar y va a decir, ay, eso no se debe hacer. Lo que ustedes quieran, permítanme. Todo. Entonces, iba a tener la capacidad para resolver, porque es una persona poderosa. No quiere decir que no se va a enojar. No va a decir que no le vas a mentar su mandarina en gajos a la persona que se atravesó. No quiere decir que dejes de ser humano. Pero quiere decir que vas a poder solventar. Y que si la persona te va jodiendo, puedes tú solventar y entender obviamente la persona viene, seguramente está al full, está en sus 5, en sus 10 minutos, en como tú lo quieras ver. Y está bien, puede estarlo. Vete, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no me quitas nada. Dale. Qué complejo, ¿no? A ver, mi amor, apúrate porque el boiler no está prendido y se te va a acabar el agua caliente, ¿eh? Entonces el boiler no está contaminando el planeta. No, pero si estás desperdiciando agua, te estás sacando el agua del planeta. Y si se me Ya acaba la- encontré. Ahí está. Y hablando exactamente de eso, eh, la capacidad que nosotros podamos dar y dar a manos llenas es muy importante, pero también es desde dónde estamos dando. Porque también tenemos muchas maneras de autoengañarnos. Les quiero poner un ejemplo, que es un ejemplo bastante común. Mi abuelo, por ejemplo, era alcohólico. Si yo malentiendo este concepto, podría yo llegar y decir, abuelo, soy muy grande y no me molestan tus alcoholimetrías, ¿no? Tus alcoholerías. Y se podía decir así. Porque a mí nada me afecta, soy muy poderoso. O sea, es exactamente la misma jalada, pero del otro lado, ¿no? Es más, te invito para que te compres tu alcoholito del 96. Es más, ni del 96, te voy a cooperar para un Tony Ayers. Llégale, porque nada me va a afectar a mí, porque yo soy una persona poderosa que te puede dar esto y más. No, no sean ridículos tampoco, ¿eh? Porque una persona poderosa no quiere decir que no le da importancia a los hechos de los demás, quiere decir que los va a solventar, pero los va a solventar con lógica, con una lógica autopreservativa. Y voy a perdonar lo que tenga que perdonar, pero tampoco te voy a dejar que me estés jodiendo. Tengan cuidado porque es muy fácil hacer lo que hace Quirón. De ahí el problema de tener Quirón el Quirón es un asteroide que vemos en la astrología constantemente. Y ahí te van a entender bien a Quirón, porque donde está Quirón es una herida difícil de sanar. No en el sentido que muchas personas se ponen ahí a fantasear con el dilema de Quirón, que es una jalada. No. Sino porque siempre encontramos maneras de volver a caer en lo mismo, pero con otro lenguaje. Y Leo nos dice, atrévete. Y atrévete a ser el centro y que seas tú el que domina tu propio cosmos. Y atrévete a dar luz. Y no te la guardes, no te la quedes. Atrévete a entregarlo.
Porque habrá veces que si de repente, no sé, mi hijo me dijera, papá, es que es domingo, ¿quieres desayunar a la barbacoa? En algunas ocasiones desde mi poder yo voy a poder decirle, pues vamos a la barbacoa. Pero habrá otras veces en las que yo también podría decir, no, me toca. Quiero irme a desayunar quesadillas. Generalmente son idiotas porque las quesadillas y la barbacoa se venden en el mismo lugar. Pero vamos a ponerlo así como de ejemplo, ¿no? Entonces, tomen ustedes en cuenta que sí hay muchas cosas que las podemos hacer desde el poder. Pero no desde ese poder donde siempre resulta que soy tan poderoso que termino siendo la víctima de la circunstancialidad. Tengan cuidado, es muy fácil engañarse. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí en el chat. El espejo, trabajar nuestra autoestima e ir a terapia. Sí, porque estamos haciendo algo mal. El ego es igual que la sombra, hay que conocerlo, entenderlo, respetarlo, integrarlo. Qué rico. ¿El ego? Recuerdo que fue de las primeras cosas que nos dijiste, que si te visitamos estarás sumamente agradecidos y llevamos mole con pollo. Obvio, poblano. Poblano, más que oaxaqueño, poblano. Es que es más dulce, el bolillo es más picante, yo casi no como picante. ¿Hay un bebé dentro de la corteza del árbol? Sí, es correcto. También tengo curiosidad de lo que hay dentro del árbol. Qué chistoso, casi no se dan cuenta de eso. Bueno, les voy a enseñar dos cosas importantes que se tienen que llevar hoy. Dos cosas importantes que se tienen que llevar hoy. Ya, mi Y amor, una- acabaste. Apúrale, mi amorcito. Corre. Rosa, Saucedo, hola. Hola. Qué bueno que le enseñes a tu hijo a cuidar el agua. Ay, ¿Eh? me escuchas. No, en serio, porque ahorita la humanidad está gastando el 150% de los recursos que son capaces, o sea, el 100%, la humanidad, o sea, que el planeta solito puede o sea, puede reponer la Tierra, el 100% que puede reponer, pues estamos gastando el 50% más de lo que la Tierra repone. Como todavía hay bastante, todavía no sé, ¿no? Pero si es un No nos problema, preocupamos tanto. Sí, me la traigo en frieguita, la verdad. qué bueno, qué bueno, qué bueno. De vez en cuando se puede un Perdón por el buen... grito. Además, escuchar la voz de tu bebé es maravilloso, ¿sale? Ay, gracias. Bueno. Tomen en cuenta que, que aquí hay dos cosas que quiero yo que se vayan. Una va a ser rápidamente qué hay de estas dos historias, los puntos centrales. Y lo segundo es un poquito de juego de luz con la colorimetría. Es que somos bien quesadillas sin queso. Somos bien ridículos, además de tener quesadillas sin queso. Somos bien ridículos porque a veces, voy a hacer una serie de historias hoy en la noche. Terminando la clase después de esta clase tengo una persona que tengo que atender. Pero voy a hacer una serie de historias de la cantidad de personas que me han llegado, que son extorsionadas por otras personas. Que les dicen, no, pues están trabajando, están haciendo hechicería, deposítame 5,000 pesos, no lo hago por el dinero. No lo hago por el dinero, lo hago para quitarte el mal trabajo que te hicieron encima, ¿no? Por eso no pelo Facebook, ¿no? En Facebook me llegan cosas así como de, oiga, ¿y si me quitan trabajo, sí me lo garantiza? No, porque mire, le pagué mucho dinero a una señora y pues no, la verdad es que siguen teniendo aquí un mal trabajo. La cosa más extraña del mundo. Hacen conmigo una tirada de tarot y resulta que el problema no es el trabajo de otras personas, son ellos mismos. Está peor, ¿no? Y es así como de, oye, ¿cuánto le pagaste a tal persona? ¿No? Que te quitara el demonio que llevabas encima. Ah, 60,000 pesos. Y yo así como de, y yo cobrando aquí bien barato mis sesiones. Sí, no. Bueno, fíjense cómo todo esto tiene que ver. Los 12 trabajos de Hércules, el trabajo del león de Nemea. Ahí muchos de ustedes ya saben, ahí que Heracles, no es que fuera un viejo nudista loco que se metió al African Safari para decirle de cosas al león. No. Recuerden un poquito la historia de Heracles, resumida en 5 minutos. Soy buenísimo contando historias, pero espero que entiendan. ¿Por qué somos bien ridículos? Les voy a enseñar un poquitito el tema de por qué el color de algunas velas. Y se van a dar cuenta qué ridículos somos al momento de estar escogiendo velas para encender no sé qué cosa. En verdad,
Ahora, no se sientan mal con ustedes. En parte sí se deben de sentirse mal con ustedes, porque cualquier persona se lo haría, pero tampoco es como algo malo. O sea, créanme, después de un susto hubo quien me dio bolillo contra el susto y me lo comí, ¿no? Y la otra es que si vuelvo a tener un susto y me dan un bolillo, también me lo vuelvo a comer porque amo el migajón. Entonces, todos hemos hecho cosas extrañas, como tallar un pepino y cosas así por el estilo. Todos. Es que sí, en una nos pasamos re duro. Bueno, fíjense bien lo que les voy a decir. Paso número 1. Hércules. Resulta que Hércules, al ser un semidios y de tener fíjense, ese es un caso bastante bueno para la disertación talmúdica, ¿eh? El tema de que la esposa de Zeus, que era la diosa Hera, con H, ¿no? O sea, porque me dicen, ¿quién era la diosa? Pues Hera, sí, pero ¿era quién? ¿No? O sea, se llamaba Hera. La diosa Hera era la esposa de Zeus. Y en ese no se rían, me da risa. Y la diosa Hera, que era la esposa de Zeus, odiaba enormemente a los bastardos porque ella, aunque no lo parece, estaba en un tema de secuestro. Fíjense qué tema tan interesante. Así, ella puede decirse que estaba secuestrada, con todo y que era la reina de los dioses, por una lógica bastante grande. Número 1, no podía divorciarse de Zeus porque ella dejaba de ser la reina y seguramente eso le hubiera costado hasta la vida, con todo y que era una diosa. 2, no se podía vengar de su esposo porque cuando lo intentó, que sí lo intentó en 2 ocasiones, siempre le salía mal la situación y su esposo era tan poderoso y tenía tan buenos aliados, entre ellos Hecatónquilos y los cíclopes, que acudían a la ayuda de Zeus y lo desataban, ¿no? Y entonces, entonces tampoco podía matarlo. Y en una de esas ocasiones, donde intentó aprisionar a su esposo, casi la matan a ella porque se le voltearon los dioses. O sea, era la reina de los dioses y era una diosa poderosísima, pero en sentido estricto no era una mujer libre, estaba secuestrada. Vamos a poner un paralelismo con la esposa de un presidente de la República. ¿Qué tan libre realmente es para divorciarse? ¿Cuánto peligro corre si lo hace verdaderamente? Si se le ocurre divorciarse, ¿va a poder hacerlo o la van a matar? Es una mujer de alguna manera secuestrada. No lo parece, porque la jaula de oro es muy llamativa, ¿no? Entonces, hace algo que hacemos los seres humanos. A veces no me puedo yo enojar con la persona que yo me debería de enojar. Ese no me puedo, obviamente, es un hipotético de nuestras relaciones, ¿eh? ¿Y qué hago? Pues me enojo con la persona con la que no me debería de enojar. Esa es como si yo me entero que mi pareja me es infiel, pero lejos de enojarme con mi pareja, digo, ay, ese maldito desgraciado mal hombre me la sonsacó. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hacemos? Pues trasladamos, hacemos ahí una proyección, ¿no? Entonces, bajo este perfil, Hera estaba muy molesta con todos los hijos bastardos de Zeus, como el ejemplo de Hércules, de Heracles, y pues Hera intentaba matarlo todo el tiempo. Un tema interesante también para el Talmud, ¿no? Es que en una de esas, cuando estaba escapando Hércules, siendo bebé, lo dejaron un momento solo en el bosque y la diosa Hera, que nos deja ver que no era una mala persona. O sea, fíjense, por eso me encanta el mito griego y el mito hebreo porque contemplan un montón de aristas dentro de sus historias, no son historias sencillas. Por eso, contándole estas historias a los niños, aprenden un montón de cosas. Se encuentra la diosa Hera buscando a Hércules para matarlo, se encuentra lejos del poblado donde se suponía que estaba Hércules, a un bebé llorando. Y ese bebé llorando lo tomó y dijo, ¡ah, que tú estás bien pinche hermosa! ¿Tu madre dónde estará? Y adivinen, que el sentido materno le hace amamantarlo. Pero el bebé succionó con tanta fuerza que la lastima, sale y de ahí nace el mito de la Vía Láctea, que honestamente ese no es el importante. La parte interesante es que esa leche de una diosa, o sea, miren lo fuertecito que estoy de tomar leche de burra, ¿no? Entonces imagínense ustedes la leche de una diosa, ¿no? Le dio super fuerza a Heracles, o sea, Heracles no había nacido con tanta fuerza. Y ese bebé era Hércules o Heracles. Entonces Hera, buscando matar a Hércules, lo termina amamantando, porque eso nos deja ver que ella era un ser maravillosamente bello y hermoso, que estaba
de cizañosa contra una pobre criatura porque su derrota emocional era enorme. Pues no puedo joderme a mi esposo porque estoy sitiada por todas partes, pero sí puedo matarle a mi hijo. Y sí, a veces lo lograba, ¿eh? Sí se llegó a chavarlos, la diosa Hera. Pero fíjense qué contrastante. Hera, con todo y que quería matar a Heracles, no era una mala persona. No sé si les ha tocado, pero conocer a personas que son honestamente, no son malas personas, incluso podrían ser buenas personas, pero que tienen ciertos puntos o ciertas heridas en las que son francamente irracionales. Eso nos deja ver que no existe la totalidad de la maldad o de la bondad de una persona. Y eso también, y entenderlo, eso también es una manera de madurar. Bueno, Heracles. Bien, chicos. Imagínense ustedes nada más, él era como el Luis Miguel de la época en sus mejores tiempos. No, de veras, mujeriego. O sea, miren, si yo me reproduje, ahora se imaginen un semidios como Hércules, ¿no? Las mujeres se volvían locas, sí. Los hombres también. Y él era una persona muy compartida de su corazón. Entonces, era mujeriego, hombreriego también, súper briago, ya era famoso gracias a su fuerza, ya había hecho algunas cosas heroicas, pero terminó siendo una persona que ya, igual que Luis Miguel, no trabajaba ni un solo valor en su propia vida, ¿no? Y aquí esto es una narrativa que tenga oídos que oigan. Yo sé que no es tan agradable escucharlo, porque nos gustaría perder más tiempo en eso, es divertido, es como jugar con el microornito, ¿no? Bueno, nunca tuve microornito, pero sí quería uno. Muy entretenido. Y está en el tema de que cuando Heracles no trabajó ni una sola de sus virtudes, la diosa Hera logró hacer algo que no había logrado hacer anteriormente, que era plantarle la semilla de la locura. Esa semilla de la locura es magia, hechizo. Entonces cuando a mí me dicen, Alberto, dime cómo me protejo de las malas vibras, y me sacan con que están cargando en la bolsa un cuarzo de este tamaño. Mira, con esto me cuido. No. En ese momento me dan ganas de quitarles ese peso y decirles, mija, está pesado, no lo estás cargando. Y dos, pues contarles la historia de Hércules. Porque aquí te está dando una visión muy franca y muy obvia. Y no está tan divertida a lo mejor. Pero si no perdemos tiempo en eso, sí lo vamos a utilizar ese tiempo en cosas más divertidas. Si ustedes no están trabajando valores, virtudes, si ustedes no están mejorando como personas, son susceptibles a que les pase cualquier cosa. De ahí que viene la corona de protección sacerdotal, que te dice que mientras tú estés estudiando el esoterismo, como tiene que ser el esoterismo, o sea, no que estés estudiando ahí, Marte dice qué tan caliente eres, historia 100% verídica, lo leí hoy, ¿no? O la luna en el signo de no sé qué cosa, es un buen momento para que hagas tus chakras. Y es así como de, o sea, ¿cómo? ¿No? No, que realmente estés abordando el esoterismo desde la visión que tiene que ser, entonces se vive algo que se llama, estás dentro de la corona eclesiástica de protección. Porque no es lo mismo quien está dando tumbos por la vida a quien está ya dándose cuenta de los tumbos que está dando y los está corrigiendo. Entonces te vuelves atractivo para las fuerzas celestiales y las fuerzas celestiales te protegen. Dicho de otra manera, ¿cómo hago para protegerme de los amarres y de otras cosas? Me siento más amarrada a mi ex marido que otra cosa. Ponte a trabajar, métete a terapia, ponte a mejorar como persona. Ya que una persona que tiene como visión y como meta mejorar su calidad como ser humano, eso ya es un salto, eso ya es un salto cuántico enorme. Hay que moverlo cuántico. ¿Sale? Entonces, Hércules se le siembra la semilla de la locura y llega, pues se casó con Megara, ¿no? Miren que estaba chiquito, me tocó ir a ver a Hércules al cine, y en ese momento cuando vi a Megara secándose el cabello, el río, en ese momento yo creo que tuve mi primer despertar de testosterona porque yo dije, hello, Megara, ¿no? Entonces, en ese momento, resulta que Megara
sí era su esposa, y sí tuvieron críos. Pero pues de nada, pues imagínense Hércules, de un hígado semiolímpico, superbriago, enloquecido, llega a su casa, y lo primero que percibe es que unos monstruos se le echan encima, y pues sin mucha dificultad, los desmiembra, cae rendido, y a la mañana siguiente, además de la cruda natural, de la intoxicación alcohólica, se despertó todo crustáceo, freco. Se da cuenta que las criaturas que había eliminado eran a sus hijos y a su esposa. Y él en ese momento se alcanza a dar cuenta de una cosa que es muy importante. Si es cierto. Hera lo hechizó, pero también él sabía que si él se descuidaba, esto podía llegar a pasar. Entonces, si bien no existe el tema de culpa, que es un tema cristiano, sé que nos encanta, quién tiene la culpa y no tiene la culpa, y sí existe una corresponsabilidad, es bien importante. Es como cuando de repente ustedes tienen una pareja que les dice así como no, es que yo soy súper tranquilo, mi único problema es cuando tomo, que me pongo mala copa, y luego, o sea, así como de, ay, si cuando tomas te pones mala copa, es por chingados tomas, ¿no? No, yo ya le dije a mi pareja que cuando ya me vea que me estoy poniendo mal, que me diga y me controle. Si no te puedes controlar sobrio para dejar de tomar sabiendo que te hace daño, además es el responsable de tu pareja, ¿es en serio? Y no falta la pareja codependiente que dice, bueno, mi amor, está bien. Y entonces todo adicto y un codependiente. Entonces, tenemos ahí un gran problema. Heracles sabía que era corresponsable en todo esto. Y entonces, aceptando esa responsabilidad, pasaron varias cosas. Un gran tramo en su darse cuenta. Bueno, pues nada, que llega en ese momento, estaba yo era el oráculo de Delfos en la época. No es cierto, no lo sé. Pero llega Hércules con el oráculo de Delfos, imagínense a mí, ¿no? Heracles, los dioses te ofrecen volverte inmortal para que nunca en la vida la diosa Hera te pueda hacer daño alguno. Y en ese momento vemos el clásico dilema de los avatares, que dicen, sí, yo sé que soy semidivino y que podría ahorrarme todo esto, pero me doy cuenta que como ser humano soy pena. Y no me vas a comentar que un ser semidivino no puede atender los problemas y resolver los problemas humanos. O sea, no me cabe en la cabeza, ¿no? Lo hemos visto este tipo de temas con Krishna, con Jesús, en el momento de, pues tú eres un ser divino, te puedes ir volando encima de todos con tu rayo láser. Sí, pero nací humano por una cuestión. Es un súper temota, o sea, que hay detrás de esa psique que dice no, yo voy aquí a controlar esto, es enorme. Bueno, pues nada, que se va a ver a su primo Euristeo. Euristeo le pone trabajos para que él realmente se muera, lo manda con el león de Nemea y le dice a Euristeo que realmente es su primo, que está sentado en un trono que le tocaba a Hércules, pero era para evitar que Hércules fuera el rey del trono de Euristeo, hacen nacer antes a Euristeo, que es primo hermano de Hércules. Entonces cuando llega Hércules a verlo, y entonces Euristeo ama a la diosa Hera, y pues recibe indicaciones de la diosa Hera, ¿no? O sea, es súper complicado, porque esa es otra cosa que también nos enseña Leo. A veces es a través de nuestros peores enemigos que vamos a encontrar los caminos más grandes del crecimiento. Dejen de estarlos invocando, tampoco es la única manera, ¿eh? O sea, en serio tampoco se lo tomen tan en serio, porque Piscis cómo vibra con eso, así como de, es que Diosito me manda, ¿no? Las batallas que yo sí puedo hacer. Hay otras maneras, o sea, para aprender matemáticas no necesitas comenzar a contar piedras, o sea, en verdad hay mejores maneras, ¿no? Entonces, sin embargo, la reflexión está interesante. Y Hércules, entonces ya Euristeo le dice, primo, ¿no? Porque además no crean que fue con una gran voz, Euristeo era un dios, era un rey chiquito, se sentía poca cosa. Y estaba celoso, enormemente celoso de Hércules, porque sabía que Hércules era uno de los herederos al trono, estaba grande, estaba mamey, ¿no? Estaba guapo, y Euristeo, pues era como yo, de los que tomó en vez de la leche era leche de burro. Entonces, Euristeo, sintiéndose pequeño, ¿qué le hace a Heracles? Pues lo manda a ver que alguien más lo mate, porque no puede. Y le dice, Hércules, tienes que ir a encontrar un león que se come a reyes y a príncipes por igual, ve y mátalo y tráeme su cabeza. Y si tú lo haces, el primer trabajo va a estar completo. Y pregunta Hércules,
¿Dónde está el león? Ay, búscalo cerca de la población de Nemea. Ahí aterroriza. Ya se va Hércules, pero no crean que se fue encuerado. Toma una armadura, lanza escudo, espada. En 7 días es el tiempo en el que ustedes se tienen que estar dando para mostrar, o que es el tiempo en que nos tenemos que estar marcando nuestros primeros logros de ser mejores personas. Una semana. En 7 días encuentra el león de Nemea. Y pues era un tipo listo. O sea, Hércules no nada más era puro músculo, también era un tipo listo. Le lanza la flecha, le rebota. Le clava la lanza, se le parte. Le pega con la espada y la espada parecía como esas veces que extrañamente quieres partir carne con los cuchillos de mantequilla. O sea, que en verdad se te quita el hambre nada más de estar haciendo ahí ejercicio. Y nada. Y en ese momento Hércules, gracias a los zarpazos del magnífico león, se fue perdiendo la armadura. Y justo cuando Hércules pensó en sus adentros, me va a matar y me va a comer, alcanza a encontrar cuál es el primer punto, que es muy importante. Que es, depende de la versión que lean, le rompió la mandíbula abriéndoselo o le aplicó la famosa mataleones. Por eso ahí podemos ver que por una mano está, o sea, ahí lo que dijo Jofra es, ay, miren, veto a saber si es según Robert Graves o la escuela europea. Ah, bye. Sea una o sea la otra, total que encuentra de esa forma la manera de matar al poderosísimo león de Nemea. Bueno, pues ahí les viene una cosa. Pues obviamente ese león es un ego desmedido y eso fue realmente lo que lo hizo a él caer tan bajo. Miren, yo creo que todas las personas en la vida deberían de tener la oportunidad de conocerse en cierto tipo de bonanza, porque la persona que eres en bonanza y en lo que gastas y en lo que verdaderamente te desempeñas y el tipo de personalidad que nace en ese momento, es verdaderamente, es un ser humano fuerte y poderoso que debe de ser también controlado. No sé si les ha pasado que han conocido a alguien que de pronto gana muchísimo dinero o de pronto pues, le va a dar muchísimo dinero, es una abstracción extraña, ¿no? Y cambia enormemente y ahora comienza a maltratar y ahora comienza a hacer varias cosas y se la vive en la briaga y entonces comparas la vida de cuando no tenía y trabajaba a diario y se esforzaba a diario y veía por su familia, pero ahora parece que tiene los recursos por los cuales trabajó y parece que lejos de vivir mejor se fue para atrás, ¿no? Todos deberíamos tener la oportunidad de conocernos en esos tipos de detalles. Todos. Y eso fue lo que llevó a Heracles a su declive más profundo. Porque ese león representa ese ego. ¿Y cuál es la primera manera de gobernar el ego? Aprendiendo a callarse. Se hagan de cuenta que se los digo yo a ustedes y me lo digo a mí profundamente. ¿Nunca les ha llegado a pasar que de repente es así como de, tengo un problema, ¿no? Y es así como de, no te preocupes, cierto, te lo resuelvo. U otra, oye, ¿cómo estás? No me hables, no me interesa compartir contigo mi valiosa salida. Y es así como de, el silencio, el quedarse callado y el encontrar la humildad al momento de hablar es todo un reto. Y eso lo primero que tenemos que hacer es aprender a cerrar la boca, luego aprender a abrirla y procurar que lo que sale y lo que entra de ella es verdaderamente bueno. ¿No? O sea, porque no es tampoco lo mismo que te llegue a suceder que estás metido en un millón de problemas porque a todo el mundo le resuelves sus temas, a que seas una persona selectiva y digas, bueno, contigo sí, aquí sí, porque es una buena inversión, aquí para allá. No es lo mismo. Sabemos gente que somos más flojos que otra cosa. Bueno, otro tema. Este me encanta, es uno de mis temas favoritos. Se las voy a contar en 5 minutos. Orfeo es también un semidios, es hijo de una ninfa, toca un instrumento primitivo que tiene 7 notas que representan 7 valores iniciáticos. Él hacía una música maravillosa, él también era un rey y la gente lo amaba por eso. Y estaba casado con una mujer sumamente bella y hermosa, ¿no? Que se llamaba Eurídice.
Es bella y hermosa, yo sé que la dibujé perfecta. Entonces, Eurídice y él se amaban enormemente y eran una pareja envidiable. Es más, dicen que cuando uno masticaba chicle, luego se lo pasaba al otro y todavía tenía saborcito. Así de buena pareja era. Entonces, este, Kelly, como tenía un buen saborcito, no ponían esas caras. Pero eso se cuenta. Entonces, pues nada, para no hacerles el cuento largo, todo era belleza y perfección, y la gente amaba verdaderamente a Orfeo y le abrazaba. Familia, si alguien quiere saber realmente quién es Orfeo en el mundo esotérico, lean sobre el mito órfico. Ahí viene resumido más o menos en el libro de grandes iniciados, grandes maestros o grandes maestros. Ahora te los consigo en el noche. Pero léanlo porque este es un aspecto minúsculo de todo lo que Orfeo o la tradición órfica en el ermitismo puede llegar a regalarnos, pero vamos a regresar. Entonces llega el momento en el que de pronto, porque en la vida, la definición de justicia en un mundo que va del caos al orden es verdaderamente un poco extraño. Resulta que de repente una serpiente, y van a decir, espérate, ¿la serpiente querrá decir algo de Escorpio? Espérate, sí, no lo sé. Eso lo sabrán más ustedes, pues son tomado clases. Le pica la serpiente y cual Eva cae en un profundo sueño y se muere. Y cuando llega Orfeo y dice, lo primero que piensa es, ay no, esto es una completa injusticia, tanto que nos amábamos, ¿no? Y en ese momento, pues hace lo que cualquier ser humano maduro haría, que es aceptar su pérdida, tomar terapia, hacer los ritos funerarios adecuados y evolucionar y madurar. Ah, no es cierto, la historia se pone mejor. Se le ocurre hacer algo que es muy propio del ego. Es decir, esto es un acto de injusticia. Yo, un rey que ama enormemente a su reina, voy a ir a hablar con el dios del inframundo, Hades, para explicarle que acaba de haber un fallo cósmico. Voy. Y pues nada, así tal cual película, encuentra la entrada al inframundo que estaba cuidada por Cerbero, el perro de tres cabezas, pero como bien algo de eso sabía la que escribió la saga de Harry Potter, pues tocándole, y eso es un super tema que quien no sepa interpretar, que lo interprete, tocando la música de su instrumento, duerme a Cerbero, se vuela al inframundo y pasan muchas cosas en el viaje, pero no tenemos tanto tiempo para narrar ese viaje, ya lo podrán leer ustedes. Eh, y llega estando vivo con el dios Hades. Y el dios Hades sorprendido de ver a un mortal ahí, porque quiero que sepan que siempre que había un mortal en el inframundo, algo malo estaba pasando. Por ejemplo, Hércules llegó montado sobre el Cerbero a rescatar a dos de sus amigos, nada más pudo sacar a uno. O sea, en verdad, ¿qué problema era tener ahí un mortal? Entonces el dios Hades se le queda viendo así como de, ¿y qué haces tú? Y el otro le dice, no, pues no sé, dime tú, ¿qué hago? Entonces, en ese momento, le dice, no, pues mire, señor Hades, me presento, yo soy un rey, obviamente un dios inmortal, mientras se le está presentando un rey, es así como, eterno, te dejo brillar, tú brilla, ¿no? Y en ese momento le dice, hay un gran problema. ¿Cuál es? Se murió la mujer a la que amo, usábamos mucho, y mire que si no hubiera sido por la mordida de esta serpiente, ella y yo hubiéramos sido muy felices. Y es más, nos amamos tanto que podríamos sin problema ser de esas parejas que después de muertas deciden pasar en el inframundo su tiempo juntos, viéndose los ojos. Este detalle rápido, al parecer en uno de los mitos Hades estaba con Perséfone, Perséfone es su esposa, pero realmente era su sobrina, pero total, el punto es de que a Perséfone se le raptó, le dio de comer un fruto que era del inframundo. Perséfone tenía que regresar 4 meses al inframundo, los 4 meses que su mamá, que no era tampoco muy madura, hacía drama y berrinche, y eran los 4 meses de invierno, el tiempo en el que Perséfone bajaba al inframundo a estar con su marido, pero resulta que su marido, el dios de la muerte, como generalmente pasa, en el momento del romance era lindo, tierno y cálido, y al momento del matrimonio, ya le dio a probar el fruto y vaya ustedes a saber de qué sea eso un eufemismo. En ese momento ya no le interesaba tanto su esposa, pero aún así la esposa le dijo, por favor, permite que este hombre enamorado, que se llama a su mujer, no como alguien que está sentado en un trono al lado mío y no quiero decir su nombre, permítele que vaya con su mujer, yo te lo pido, oh Dios de corazón de piedra, tan muerto como los mismos espíritus que tú recibes. A veces es un tipo listo. Por eso es que estar haciendo tratos con entes del inframundo hay que tener cuidado, porque son muy listos. Muy, muy listos. Demasiado inteligentes. Es una cosa que se me hace una completa genialidad.
o sea, una genialidad. Y dice él, está bien. Ella va a ir caminando detrás de ti. Y lo único que te pido, te voy a construir un pasaje de aquí hasta la salida. Y lo único que te voy a pedir es que no voltees hacia atrás. Ella va a estar detrás tuyo. Cuando tú salgas, dirígete hacia su cuerpo y podrá su espíritu regresar a su cuerpo. Obviamente, si tú no cumples esta cosa tan sencilla que te estoy pidiendo, oigan, perdón, estaba muy sencilla. Si tú no cumples esta cosa tan sencilla que te estoy pidiendo, cuando tú mueras, ella y tú nunca jamás volverán a verse. La habrás perdido por siempre. En gran parte como castigo de haber venido, hacerme perder mi tiempo y no haber cumplido lo único que te pedí. ¿Estamos? Ay, muchísimas gracias, déjenme, le canto ahorita la de Cielito Lindo. No, no, ya, llégale, porque eso no me gusta. Va avanzando. Y pues obviamente Eurídice estaba muerta, era un espíritu, no hacía ruido. Y la verdad es que, a ver, cuando un espíritu hace ruido, sabemos que algo no es normal ahí. Y me marcan y no les voy a cobrar 30,000 pesos, se los prometo, ¿no? Pero entonces él comienza a sentir así como de, oye, Eurídice, haz ruido. Eurídice, aunque sea una sopladita, tócame la espalda, patea una piedrita, cuéntame el chisme de la semana, no sé, pero hazme saber que sí vas caminando detrás de mí. Y Orfeo, que no tenía la gran madurez, y fue su misma inmadurez, que fue todo un éxito. O sea, una persona inmadura, ¿no? Que no podía aceptar que su pareja se había muerto. Es tan inmaduro que fue a reclamarle al dios de los muertos el favor, muy propio de Leo. Pues que comienza a desarrollar ataques de ansiedad, ¿no? Decía, por favor, Eurídice, haz un ruido que me da ansiedad, ¿no? Y en ese momento sigue avanzando y justo antes de la salida, su poca tolerancia a la frustración le lleva a hacer lo que por supuesto sabemos que pasó. Y fue que volteó. Comentario importante para los que han leído cuando está esta parte de la quema de Sodoma y Gomorra, ese ejercicio de, y es que voltearon hacia atrás y se convirtieron en sal, hay un paralelismo muy interesante en estas dos historias, aunque no lo parezca. De hecho, una viene de la transformación de la otra. Pero ya tendremos tiempo de platicar de eso en otro capítulo de este videojuego. Entonces, pues nada, que voltea, ve a Eurídice y tal cual película de alienígenas, ve cómo la abducen otra vez al centro del inframundo, a él literalmente lo expulsan con derrumbes, sale y se queda sin Eurídice. Ok, fíjense cómo esto es algo bien interesante de Leo, pero esto es que no importa que no sea Leo, no importa, todos tenemos que trabajarlo, porque todos tenemos los 12 signos del zodiaco, con o sin planetas en ellos, con o sin asteroides en ellos. ¿Cuál es el problema? El pequeño problema está en que la misma inmadurez que lo hace imponerse como rey y decir, por favor, un rey contra un dios. Polla por el espíritu de Eurídice, en ese momento es la misma inmadurez que lo lleva a decir a decir no, sí tengo que voltear, porque qué tal si Hades me ha engañado. A ver, chavo, ubícate. Si tú cumples tus acuerdos, si tú manejas adecuadamente tus acuerdos, si tú hubieras salido y él hubiera cumplido, te hubieras quedado con Eurídice. 2. Si él no hubiera cumplido, pudieras haber reclamado un pacto no celebrado ante los ojos de los dioses y lo hubieran obligado a cumplir. Pero más aún, si al final, en lo que duraba el juicio, te morías, porque tú sí eres un simple mortal, si te morías, podías llegar a estar tranquilo diciendo, hice todo lo que pude. O sea, hice más allá de lo que mi deber demandaba. Más allá de lo que mi deber demandaba. Y por lo tanto, no puedo decir que a Eurídice ni que a nuestro amor le debo nada. Únicamente tenía que esperar. Familia,
Cuando una persona no se siente lo suficientemente, cuando no hay mucho estrato interno, como el de Orfeo en ese momento, que no es el mismo Orfeo hermético, es importante que lo lean. El dios Hades, el cual le hereda mucho la imagen a Satanás, ¿no? A Satanás, que en el cristianismo Satanás puede ser cualquier ente que sea contrario a la voluntad divina y que haga que las niñas caminen como arañas en las paredes. Eh, Siempre resulta que fue muy inteligente. Oigan, o sea, en toda esta historia, sí que mala onda de Orfeo y de Eurídice, porque nunca volvieron a estar juntos. Oigan, pero era como para darle un Oscar al desgraciado de Hades. Qué tipo tan inteligente. Sabiendo lo infantil que era este tipo, le puso una regla bien absurda. Y este baboso cayó. A veces somos tan infantiles que no necesitamos que las grandes fuerzas operen en nuestra contra. Tampoco necesitamos estar haciendo los grandes contratos, nosotros mismos los regamos. Y no necesitábamos mayormente una trampa de nada. Nosotros mismos, por no poder cumplir en eso, lo regamos. Comenzaron, creo que 120 personas. Son 42 ahorita, una tercera parte. No era necesario hacerle trampa y no era necesario hacerle algo raro a Orfeo. Nada más había que esperar que solito él se matara. Cuando sale, todavía hace un gran berrinche. Y hace un gran berrinche, o sea, todavía dice, es como cuando... No, no estoy triste, me queda claro. O me queda claro. Y se los dije al principio del curso, van a quedar como 40. Y está bien, está bien. Fíjense, fue tanto, o sea, después de todo, después de decir, mira, yo de haber podido aprender, qué gran aprendizaje de vida me llevo con esta situación, no, que hace drama. Y comienza a tocar una música tan terrible que la gente que anteriormente lo amaba y danzaba alrededor de él, lo dilapidan, alias lo matan a pedradas. Porque además de todo, o sea, cualquier mexicano romántico, macho y ridículo diría, me voy a llorar como los hombres. Canta mariachi. La manera correcta de luchar contra mi derrota es autodestruyéndome, ¿no? Y está esa canción, la de Quise Yara, el olvido al estilo Jalisco. Jaja. La infantilidad lo mató. Así tal cual. O sea, ni siquiera lo tuvo que matar por su insolencia. Ese es un problema. A veces somos tan estúpidos que nosotros solitos acabamos con nosotros. Se hubiera echado un elixir antes como el de Romeo. Ay, otra historia que esté. Sí, sí. Mira que Shakespeare me quedaba bien, es otro tipo bastante listo. Pero qué historias tan tremendas. Mi vida, mi vida sin ti no vale nada. Pues me mato. Señal, porque es importante no llegar a esos extremos y antes de eso tomar terapia. Cuando a mí alguien me dijo por primera vez, la primera persona que intentó, bueno, sí, sí me lo dijo, pero que intentó decirme, si tú me dejas, yo me mato. Si tenía alguna duda con esto, me confirmo de que aquí no puede haber nada sano. Chava, métete a terapia, ahí nos vimos. Pues sí, no, no manches. Si ustedes se avientan una de ese tamaño, neta, métanse a terapia. Escala cromática. Pregunta, cuando iban entrando les puse una pieza, que es una de mis piezas favoritas. ¿Alguien la reconoció? ¿Alguien sabe quién tocaba? ¿No? Ay, se cortó, maestro, no me lo repite. Cuando les iba diciendo, cuando les iba dando entrada, les dejé una pieza en piano. ¿Alguien sabe quién tocaba? Andrea dice, yo no lo escuché porque entraste No la tarde. escuché, ¿No? no la escuché. Si alguien hubiera sabido,
Lo hubiera becado de algo. No. Ok, ahorita se los pongo. No, pues para eso lleguen temprano. Ay, qué rudo. Bueno, escala cromática. Una de las cosas que nos enseña Leo, perdón, ya, perdón. Una cosa que nos enseña Leo, y que es muy importante, es que sí importa de qué alimentemos el fuego. Al final lo vamos a transmutar, eso es completamente cierto. Al final lo vamos a transmutar, eso es cierto. Pero, sí importa. Si yo alimento el fuego, no, la pieza no es de Vladimir. Sé con cuál la estás confundiendo, pero no. Eh, es que a veces somos bien ridículos. Ahora, ojo, si ustedes ven, y si lo han hecho en el pasado, no se sientan tan mal. Agradezcan a la vida que tienen la posibilidad de aprender y que para eso han llegado hasta este evento, porque las mejores clases son las últimas tres que faltan. Y son las que nos vamos a ver magia y otro tipo de cosas. Obvio, dejamos que se salgan todos los que se tienen que salir y ya después todo ahí. Me encanta porque además ponen ahí como, oiga, me pasan la clase, pues sí la voy a subir en YouTube, nomás para que se les quite. Y para que se queden así como, ay, me perdí. Bueno, este, generalmente, ¿qué es lo que te dicen? Aquí ayúdenme, no se preocupen, siempre vamos a estar equivocados. Y seguramente de diferentes maneras y diferentes magnitudes. Cuando te dicen, enciende una vela para el amor, ¿de qué color te dicen que le enciendas? La enciendas. Rosa. Rosa, dice Cintia rojo, o también era rosa, ¿no? Hay un tema, apréndanse esto, y este es un dato que si les gusta la magia de luz, si les gusta la magia de luz, por favor, apréndanse este dato. En el curso de ángeles vamos a profundizar bastante. Tienes una vela, la llama está consumiendo algo. Y sin embargo, en el efecto físico, fíjense cómo esto se pone interesante porque esto ya lo sabíamos desde hace 5000 años. Hay textos sobre esto. Resulta que del color que es la vela, en un principio de física, quiere decir que el color que yo veo la vela es que la vela me está rebotando a mí los colores que no absorbe. O sea, que si yo veo algo de color azul, lo que está ahí pasando o lo que está ahí sucediendo es de que todos los colores se están quedando en la vela, menos el que yo estoy notando, que es el único que se está rebotando. De ahí que el negro es la capacidad de la absorción de toda la gama de colores. Y el blanco es que no absorbe básicamente ninguno y todos los refleja, ¿cierto? Si lo que yo estoy buscando y lo que me importa, obviamente es mi llama, no la vela, o sea, lo que me interesa es, o sea, cuando yo prendo una llama, lo que me interesa es la llama, no la vela. Y quiero que la vela se alimente de un color, porque pues, yo leí que el arcángel Chamuel, que el arcángel Chamuel, ¿cómo te viste? Es el arcángel del amor y, no sé, el arcángel Miguel, que es su color verde, que su piedra es la aventurita y la aventurita es la que se terminan echando, ¿no? Entonces, bueno, si en ese momento, yo quiero que esa vela, esa llama se alimente de dicho color, ¿de qué color tiene que ser la vela? Entonces, bien fácil, me voy a San Google. Como siempre recuerden que me encanta, o sea, esta imagen la utilizo cada 5 minutos, pero ¿por qué la busco yo con ustedes? Ahí déjenme cierro para que no vean de quién era. Ahorita se los voy a mandar. Ay, no, sí, está bien. Bueno, X. Me gusta que vean cómo saco alguna información. Hay que enseñar a las personas dónde sacamos información, para que sepan dónde buscarla y cómo discriminarla. Ah,
¡Ay! Mi historial de búsquedas. Truco Sims 4. Alguien estaba jugando. Oblivion, Scripts Extender, wow. Y hamburguesas de CDMX. ¡Ya nos exhibiste! A ver, escala cromática. Esa está bien buena. Sí, funciona. La quiero. Aquí hay una cosa que es bien importante. ¿Sí todos están viendo lo mismo que yo? Ok, fíjense qué comentario tan extraño. Si el color que yo veo es lo que no se queda en la vela, entonces el color contrario es el que sí se queda en la vela, aunque yo esté viendo otra cosa. ¿Es cierto? Entonces, si, pues, no sé, resulta que yo quiero ponerle una vela verde, porque es el color del arcángel Rafael. Algo de cierto hay de eso, pero hay que entender bien qué onda con los colores y el por qué. O sea, no nada más es como que el color favorito de Alberto es el rosa o el morado. Y por eso cuando ustedes prendan rosa morado yo me parezco, no sé, en ridículos, ¿no? Sí, o sea, no hombre de eso, ¿no? Si yo quisiera una vela que la llama se alimente de color verde, entonces necesito sacar de la vela los colores que no necesito y por lo tanto que sean los que se queden con la vela, aunque yo esté viendo otra cosa. Entonces, si yo quiero una vela morada, violeta, para la llama violeta de la transmutación, es decepcionante, el color de la vela tendría que ser pues, verde o amarillo, así como dice Cintia. No. Si el color de la vela que quiero poner es el color azul, que es, dicen, ¿quién escuché que decía, y el color de la vela azul es la vela fulana de tal? Ah, me acuerdo. Pero el punto es que yo agarro una naranja. Y entonces aquí viene lo antiintuitivo y obviamente esta es la gran diferencia de las personas. El conocimiento, al principio se siente raro porque ir en contra de nuestra cultura se siente muy extraño y hasta podemos sentir que hacemos cosas indebidas. O sea, imagínense qué fuerte se puede llegar a sentir cuando ustedes deciden ir en contra de su cultura y decirles a esa persona que a ustedes les gusta, oye, ¿sí tomaste terapia o no tomaste terapia? Porque si no has tomado terapia, la neta ahorita no me interesa. No, hombre, está terrible. Podríamos sentir que vamos en contra de todo lo que nos han enseñado, que el amor es sufrido y otras cosas, ¿no? Y uno podría sentir que hace mal, ¿no? Bueno, si yo quisiera trabajar todos los colores, porque el mundo está hecho de colores, o el mundo de cada, no sé si me esa canción, ¿no? En ese momento, ¿de qué color tendría que ser mi vela? Negra. Pues tendría que ser negra. Y si yo lo que quisiera es la alimentación, fíjense qué interesante, esto es un pensamiento mágico. Alimentar una llama que ilumine toda la oscuridad, o alimentar una llama en medio de la nada, pues ¿de qué color tiene que ser mi vela? Pues blanca. Por eso es tanto que la vela blanca o la vela negra funcionan muy bien. Pero se escucha intuitivo. Porque además, generalmente, ¿qué es lo que te dicen? ¿Estás guacareando? No, estornudo. Entonces, es antiintuitivo. Y entonces aquí cierro la idea de lo que yo les comentaba. Sí, es antiintuitivo. El pensamiento mágico y los grandes arcanos y llegar verdaderamente a grandes niveles de comprensión celestial y otras cosas
resulta que el mundo celestial y la alta magia es mucho más sorprendente y mucho más bonita que cualquier película de ciencia ficción que hemos visto. Pero para llegar a eso tenemos que madurar y dejar de ser infantiles. Entonces, cuando una persona llega y me dice, Alberto, es que creo que alguien me está haciendo un trabajo, me está haciendo daño, o alguna cosa así por el estilo, ¿no? Y en ese momento me dicen, ¿qué puedo hacer para protegerme? Me da San Benito, el cuarzo, el baile del manatí, está el me baño con agua de rosas. Ah, espérense, luego se bañan con unas cosas y son alérgicos a tópicos y ahí sí se rozan. O sea, verdaderamente me ha llegado al consultorio, me llena de rocha. Y yo así como de, pues, platíqueme, se cayó en agua o algo. Es que me recomendaron un baño que tiene ruda esto y el otro. Excelentes y muy buenos para la piel, pero hay gente que tiene dermatitis atópica y se llena de rochas, ¿no? Entonces, es así como de, ay, qué chistoso que haya llegado conmigo la persona. Entonces, es así como de, güey, tiene usted una reacción alérgica. O sea, después de bañarse con rosa, se rosa. No sé, se me hace divertido. Entonces, cuando nosotros estamos observando este tipo de cosas, imagínense la decepción que sienten muchas personas que llegan conmigo y es, ¿cómo le hago para protegerme de tu superpoderoso? ¿No? Que no sé quién dice maestro, ¿no? Y en ese momento es así, ay, no, por favor, no, me doy vergüenza, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le hago? Y les digo yo, maestro, ¿cómo le hago? Y en ese momento yo sé que si me aviento uno, pues vas a agarrar un perro negro en la noche y lo vas a cargar. Y, bueno, la gallina negra también funciona, pues si me atraviesa un perro negro, saluda a todos. Y vas a cargar, este, y vas a cargarlo y vas a salir encuerado frente al centro histórico a las 12 de la noche con tierra de panteón muerto, o es un panteón vivo, ¿no? Y y vas a ir gritando cosas, vas a ir cantando la de Cereje, ¿no? Por las calles de la Ciudad de México a las 12 de la noche. Y no sé, cuando termines, pues bañate en sangre. Sí, yo sé que se escucha padre el ritual. Te bañas en sangre ahí que la vas a recolectar al mercado de San Juan. Y dices, la sangre de mis enemigos y alguna cosa así por el estilo. A ver, tranquilos, hay amor para los dos. Ey, quieta. Entonces, yo sé que eso se escucha más divertido. En verdad, yo sé que se escucha más padre. Pero, ay, estos celosos. Pero, ya se pelea, matar para allá. Pero, pues no. Cuando les das la respuesta, hay muchas virtudes. Es más, mira, te tomé un curso en Tijuana, gratuito. Y te puedo decir que puedes trabajar hasta el descubrimiento del yo soy. Está el video ahí, ponte con eso. Y te prometo que cualquier persona que ande haciendo sus jaladas, te la bañas en agua de rosas, ¿no? Con eso. Procura ser mejor persona, trabaja la espiritualidad y con eso. Pero el problema está en que eso no se puede cobrar. Me acuerdo, estaba yo en la ciudad de Merz, en Alemania, fue un pequeño congreso. Y hubo alguien que me dijo, tú eres mexicano, yo sé que eres mexicano, sí, pues haz una limpia con lo que tengas, ¿no? Y pues, no sé qué me estás pidiendo, ¿no? Tomé unos hierbajos que había ahí, les dije, o sea, no sabía nada de español la persona, los maderos de San Juan piden pan y no les da, pues con eso pagamos la comida del día, ¿no? Historia 100% verídica. Entonces, una de las cosas que es interesante es, yo sé que suena poco atractivo, pero yo les juro que si lo hacen, el cosmos se les va a abrir de una manera muchísimo más amplia y mucho más clara. Y van a descubrir niveles de belleza los que nunca habían soñado. Y es que cuando de repente te dice, no, si quieres reflejar luz, pues prende una vela negra. Sí, yo sé que todo el mundo se imagina otro tipo de cosas, ¿no? Pero es así como de, no seas ridículo, si sabes cómo funciona la escala cromática, ¿no? Ahora, no se preocupen, ya lo saben, váyanlo pensando. O sea, es como cuando yo veo que la gente talla el pepino. Sí, o sea, en verdad pasa. Cortan el pepino por los extremos y lo tallan de un lado y lo tallan del otro para quitarle lo amargo a todo el pepino. O sea, no importa si es un pepino de 2 metros. Mientras lo cortes en las esquinas y lo talles, se le va a quitar lo amargo al pepino. Y si no se le quitó bien lo amargo, es porque no lo tallaste lo suficiente. Yo me lo como.
Y no lo critico y no lo juzgo. Cada quien hace lo que quiera. A mí me da paz bañarme 2 veces al día y no es médicamente correcto. Entonces, deberías dar un curso solamente de alta magia. Pues deberías ver la cara que están poniendo ahorita los que están en Ángeles. El problema de hablar de alta magia es que la alta magia te exige mucho lenguaje. Y los de Ángeles, si están ahí, van a poder dar fe de eso. Allá Leslie ya dijo así como... Entonces yo siempre les digo, comiencen primero por astrología. Un buen astrólogo tiene que saber el simbolismo del tarot. Un buen tarotista tiene que saber astrología. No hay una cosa sin la otra. Métanse luego en numerología y ya podemos comenzar a hablar de magia. Pero pues yo sé, ¿no? Hay gente que me dice, joven, su curso está muy caro. Dura 6 meses, clases de 5 horas. Pero hay uno que dura un fin de semana por 5,000 pesos y ya salgo leyendo el tarot. Me van entendiendo. Les mando un beso. Váyanse a ser felices. Aquellos que quieran, prendan una vela negra pensando en dar luz. Y la otra parte bien importante como tarea, por favor, háganse una pregunta que la vimos más o menos al principio. ¿Qué tan fácil es que alguien haga fotosíntesis con la luz de ustedes? ¿Qué tanta luz le dan ustedes verdaderamente al medio? Real. Porque además generalmente un tema que nos cambia mucho la vida y la perspectiva de la familia es que una cosa que nunca les enseñan a los hijos y que muchas veces no nos enseñaron a nosotros es que nosotros somos entes que naturalmente también le tienen que dar a la familia. ¿Qué cosa ustedes como hijos, como padres, como hermanos, le dan a su familia? Porque a veces la impresión de que todo tiene que ser para acá, ¿no? ¿Y ustedes qué le dan a su sociedad a nivel trascendente? O se van a morir y van a llegar a ser personas que nomás llegaron, comieron, respiraron, disfrutaron, y se van a morir y habrán pasado como, nada más como un ente que llegó, se alimentó y se fue. O sea, básicamente un Fidel Castro cualquiera en una invitación de Fox. ¿Comes y te vas? ¿No? Ah, discúlpenme. La pieza que les puse es la sonata en D menor de Scarlatti. Scarlatti forma parte de los clásicos, de los románticos, perdón, los románticos. Es bellísima, se las voy a compartir ahorita y es una pieza excelente para la meditación. Y además es una pieza que narra muy bien momentos específicos de mi existencia, que no necesariamente fueron tristes, pero sí profundos. Les mando tarea. Sí, pregúntate. ¿Cuánta luz le das a los demás? ¿Cuánto puedes facilitar que los demás reciban la luz? ¿Cuántos peros le pones a la vida para que muestres tu luz? Y hay como que mucha, ¿no? Realmente cuando pones límites lo haces por el miedo, por el pavor. Y hay una cosa que les dejé ahí, que honestamente yo espero que la tengan como una estocada, así como de, les dejo una pequeña astilla y que realmente sea como de estas cosas, ¿no? De la pasión de Cristo. Alaya. Entonces, ¿qué es cómo reaccionas a los problemas? ¿Lo haces desde el poder o desde el enanismo personal? Digo, a lo mejor no es una tarea de entregar, pero a mí me da pavor. O sea, cuando una persona se enoja y se enoja mucho, cuando una persona sobre reacciona, detrás de eso a veces hay un enanismo personal. Y la otra situación es, no me lo tomen a mal. Pero miren, les comparto una cosa a la que he llegado con el tiempo, pero no es nada más así como de, ay, qué bonito piensa Alberto. No, en verdad he llegado con eso, pero con el tiempo, no es inmediato. Cuando yo veo que una persona hace una jalada muy grande y me doy cuenta que lo hace desde una enanez espiritual, es más fácil entenderlo. Y es más fácil, digo, no quiere decir que no lastime y no quiere decir que no duela. A mí me ha dolido muchas cosas. Y a veces descubrir que alguien es un enano emocional duele. Y duele mucho. Porque además me diría una persona a la que amo enormemente, me decía, ¿en qué momento sucede que un enano, obviamente estoy traduciendo, a un enano emocional le das tu corazón? Pero es cierto, ¿no? Y luego hay una cosa que es también súper importante. ¿Cuántas veces no he sido yo un enano emocional? Una buena pregunta. Cuando ustedes se desesperan con sus hijos y los quieren medio matar, ¿no es acaso porque se sienten sin herramientas a veces? ¿Y las herramientas no es acaso algo que se puede adquirir y conseguir con el tiempo? No lo sé, familia. Y la otra, si alguien llega, y esto se los digo con toda la franqueza,
Cuando alguien llega y me dice, no, manches, Alberto, pues que imagínate que llega alguien a ti, te asalta y te mata. Pues moriría en la mano de un hermano. No me suena tan terrible la muerte visto desde ese punto de vista, y menos aunque alguien me vaya a matar. Pues con los enanos que podemos llegar a ser, manejo de las emociones para que nos afecten, pues te podría yo decir, una cosa importante. No las manejo, o sea, normalmente no se manejan mucho las emociones, pero sí cómo actúas para que no nos afecte. Pues no es tanto como que manejo de las emociones, porque las emociones las vas a sentir con la misma intensidad, y a veces ahí está el error, pensar que podemos manejar las emociones, y las emociones son un impulso neuroquímico irremediable. El problema está en que necesitamos la inteligencia para hacer algo, pero una persona que carga con la sensación de poder a su lado, ¿no? Y de autosuficiencia, reacciona de una manera diferente. Entonces, piensen ustedes a qué enanos emocionales se han enfrentado. Otra, razonen a las personas que les han marcado su vida, ya sea con violencia, pueden ser hasta los papás, ¿eh? Es que mi papá era un carácter muy fuerte. Él no tenía un carácter muy fuerte, era un cobarde. Y está bien. Era un enano emocional, está bien. Lo que no alcanzamos lo que no podemos solventar con herramientas, lo tenemos que hacer con la violencia. Está bien. ¿Son personas medio celópatas ustedes? Que andan ahí haciéndole panchos a sus parejas y así de, ay, no, es que hay un enano emocional ahí adentro. Tienen una persona que les hace show por todo. Andan con un enano emocional en esa situación. Tiene arreglo, pero lo tiene que poner cada quien. ¿Sale? Les amo. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.